Respecto al caso de la remuneración mínima vital, se ha corroborado que la señora Nadine Heredia Alarcón ejerció de facto la función de portavoz autorizada del gobierno, función que le correspondía al ex premier César Villanueva Arévalo, por lo que habría cometido el delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 361 del Código Penal. También se ha corroborado que el ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio, ejerció de facto la función de portavoz autorizado del gobierno que le correspondía al ex premier César Villanueva Arévalo, por lo que habría cometido el delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 361 del Código Penal. En cuanto al caso Viaje Brasil, se ha corroborado que la señora Nadine Heredia Alarcón presidió de facto la delegación nacional que viajó al Brasil del 22 al 25 de agosto del año 2012, sin nombramiento ni facultad para ello, asumiendo los actos protocolares y funcionales encomendados a la ex ministra Carolina Trivelli Ávila. En consecuencia, habría incurrido en el Código de Usurpación de Funciones. Se ha corroborado que Nadine Heredia Alarcón habría inducido al jefe de la Casa Militar del presidente de la República a fin que actúe por encargo del exmandatario Ollanta Humala y gestione la asignación del avión que la trasladaría al Brasil, por lo que habría cometido el delito de usurpación de funciones. Se ha corroborado que la tramitación de este viaje ante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se realizó de manera irregular, contando con la necesaria participación de las ex ministras de Estado Carolina Trivelli Ávila y Ana Jara Velázquez, por lo que las citadas ex ministras también estarían incursas en el delito de usurpación de funciones. Se ha verificado que la señora Nadine Heredia Alarcón, durante el periodo 2011 al 2014, no presentó declaración jurada de ingresos ante la SUNAT. Sin embargo, se observa que en el mismo periodo sus cuentas bancarias tuvieron ingresos que no estarían sustentados. Se ha verificado que el 5 de enero del año 2006, la señora Nadine Heredia Alarcón, a través del Banco de Comercio, realizó una transferencia de fondos de 2 cuentas bancarias aperturadas en el año 2006 a nombre de sus hijas hacia su cuenta de ahorros personal en el Banco Continental, dinero del cual se desconoce su origen. Se ha corroborado que Malca Maya Albarracín registra ingresos mayores en sus cuentas bancarias que lo declarado ante la SUNAT en el periodo comprendido del año 2011 al 2015, lo cual carecería de sustento. Se ha corroborado que Pedro Álvaro Cateriano Bellido en el año 2013 registra ingresos mayores en sus cuentas bancarias que lo declarado ante la SUNAT. Recomendaciones. Requerimientos de investigación penal. Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación para que, conforme a sus atribuciones, emita el pronunciamiento correspondiente sobre los hallazgos de la presunta comisión del delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 361 del Código Penal, cometido por la señora Nadine Heredia Alarcón, Carlos Fernando Herrera Escalzi y Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación para que, conforme a sus atribuciones, emita el pronunciamiento correspondiente sobre los hallazgos de la presunta comisión del delito de falsificación de documentos tipificado en el artículo 427 del Código Penal cometido por la señora Nadine Heredia Alarcón. Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación para que, conforme a sus atribuciones, emita el pronunciamiento correspondiente sobre los hallazgos de la presunta comisión del delito de encubrimiento real tipificado en el artículo 405 del Código Penal cometido por la señora Nadine Heredia Alarcón. Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación para que, conforme a sus atribuciones, emita el pronunciamiento correspondiente sobre los hallazgos de la presunta comisión del delito de falsificación, declaración en procedimiento administrativo tipificado en el artículo 411 del Código Penal, cometido por Carlos Fernando Herrera Escalzi. Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación
para que conforme a sus atribuciones emita el pronunciamiento correspondiente sobre los hallazgos de la presunta comisión del delito de falsificación de documentos tipificado en el artículo 427 del Código Penal cometido por la señora Nadine Heredia Alarcón. Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación para que conforme a sus atribuciones emita el pronunciamiento correspondiente sobre la presunta comisión del delito tributario por las personas de Nadine Heredia Alarcón, Malca Maya Albarracín y Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Recomendar a la Fiscalía de la Nación exhorte al personal fiscal que requiera en forma oportuna a los juzgados penales en los casos o investigaciones emblemáticos o complejas el levantamiento del secreto de las comunicaciones a fin de conservar los registros fuentes del detalle de llamadas, registro histórico, y evitar el borrado de las mismas por las empresas de telefonía, que por ley no están obligadas a conservarlo por un periodo mayor a 3 años de haberse producido. Recomendar a la Superintendencia de Administración Tributaria, SUNAT, inicie procedimiento fiscalizador correspondiente a las personas de Malca Maya Albarracín y Pedro Álvaro Cateriano Bellido por registrar depósitos en sus cuentas bancarias mayores a los declarados ante la SUNAT sin sustento legal alguno. Recomendar a la Superintendencia de Administración Tributaria, SUNAT, inicie procedimiento fiscalizador correspondiente a las personas de Nadine Heredia Alarcón por registrar depósitos en sus cuentas bancarias y no declararlo ante la SUNAT. Recomendar al Ministerio del Interior capacite al personal dedicado a la realización de pericias forenses para que sigan los procedimientos y protocolos establecidos para optimizar el desarrollo y resultados de la investigación a su cargo. Señores congresistas, teniendo en consideración el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho de antejuicio constitucional de los altos funcionarios públicos y de conformidad con el segundo párrafo del literal G del artículo 88 del Reglamento del Congreso, se está incorporando como una de las recomendaciones denunciar constitucionalmente a los señores Pedro Álvaro Cateriano Bellido, Carolina Trivelli Ávila, Ana Jara Velázquez, Carlos Fernando Herrera Escalzi y Luis Miguel Castilla Rubio por la presunta comisión de delitos señalados en el presente informe final, denuncias constitucionales que se adjuntan en los anexos respectivos. El exministro Carlos Fernando Herrera Escalzi será denunciado constitucionalmente por la presunta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo tipificado en el artículo 411 del Código Penal. Los exministros Pedro Álvaro Cateriano Bellido, Luis Miguel Castilla Rubio, Carolina Trivelli Ávila y Ana Jara Velázquez serán denunciados constitucionalmente por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 361 del Código Penal. Habiendo sustentado este preinforme final, ofrecemos el uso de la palabra a los congresistas que quisieran participar de esta sesión. Ofrecemos el uso de la palabra al colega Mauricio Mulder. Presidente, permítame relevar la consistencia del informe. Me parece que tiene una enumeración detallada y precisa de cada uno de los casos que en su momento motivaron diversos escándalos y denuncias por parte, no hay problema, está seco. Gracias. Del Congreso de la República. La única sugerencia, presidente, es que en las recomendaciones se establezca que el informe va a ser derivado no a la Fiscalía de la Nación, porque no es la denominación oficial, sino al Ministerio Público,
La Fiscalía de la Nación es la oficina del fiscal de la Nación, pero el Ministerio Público es toda la institución. ¿Por qué? Porque hay algunos que sí tienen la prerrogativa de ser investigados por el fiscal, pero la señora Nadine Heredia y otros funcionarios menores no. Ellos tienen que ser investigados por el fiscal de turno, como corresponde, presidente. En ese sentido, esa tingencia solamente. Gracias. Gracias, colega Mauricio Mulder. Colega Edwin Donaire. Buenos días, señor presidente. Buenos días, colegas parlamentarios. Todos somos testigos del arduo trabajo que ha realizado nuestro presidente, vicepresidente, secretario y todos los que integran esta comisión. Ha sido un arduo trabajo y hemos encontrado, señor presidente, como usted lo ha explicado ahora, pruebas irrefutables, evidencias que no necesitan mayor profundización, ¿no? Y hemos demostrado, señores, objetividad. Se ha demostrado acá que no hay ningún tipo de persecución política por la cual se excusan los acusados de persecución política u otros argumentos para sustraerse de sus responsabilidades. Hemos visto la transparencia y la imparcialidad y el comportamiento de las personas que han venido acá, que han eludido su responsabilidad con evasivas. Y en ese sentido, señor presidente, eso por un lado, que todo este trabajo no es un trabajo que no tiene un sustento legal objetivo. La pregunta, señor presidente, ¿quién nos garantiza, señores, ante el Ministerio Público o a los operadores que administren justicia, todas estas pruebas irrefutables que tendrán el final que esperamos de hacer justicia, sea cual fuere su situación? ¿Quién nos garantiza, señor presidente? Si vemos impávidos, nosotros vemos impotentes ante pruebas evidentes sobre el caso de Madre Mía. Vemos impotentes impávidos ante el caso de Odebrecht. ¿Y qué cosa hay, señores? Nada, nada. ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde están los operadores que administran justicia? Nada. Pruebas evidentes que seguramente al simple mortal hace rato estaría enrejado, pero acá no pasa nada. En ese sentido, señor presidente, con toda la respetación que usted se merece, disculpe usted, esto, ¿qué pasa? Yo no conozco estos aspectos legales, pero sí he visto. ¿Y quién va a esto sustentar ante el Ministerio Público? Yo creo que esto de entregarle papeles, ¿qué van a hacer? ¿Sabe qué? Y he visto, disculpe, lamentablemente, los que administran justicia le dan a su secretario o a tercer funcionario, ándale tú. Y el que se la lleva todo el billete es el de arriba que no hace nada y el que trabaja es el de tercer nivel. En ese sentido, señor presidente, esto yo lo he visto a través del proceso del gasolinazo que tanto molestan cuando yo ando a caballo. Entonces, en ese sentido, señor presidente, creo que esto, para hacerse sentir este trabajo serio, responsable, imparcial, objetivo, que no ha habido ningún direccionamiento acá de tipo político o que conlleve alguna animadversión a los acusados en absoluto, pero sí dentro de esta comisión, gente que verdaderamente tiene esa capacidad de poder sustentar, se sustente en el juicio o en las instancias correspondientes un representante de acá del Congreso, de la Comisión de Fiscalización, que sustente en los determinados momentos todo esto que se ha expresado, para que no caiga, señor presidente, en un saco roto, porque verdaderamente estamos viendo qué es lo que sucede con todas estas acusaciones. No le hacen el menor caso. Entonces, ¿dónde está este trabajo de la Comisión de Fiscalización arduo, en la cual hemos renunciado a nuestras horas legítimas de descanso, a nuestras horas de comer, pasar los alimentos en la hora
y usted verdaderamente nos ha tenido hasta altas horas sin ningún miramiento a nuestras propias necesidades, señor presidente. Y de verdad hay que hacernos sentir, la Comisión de Fiscalización, hay que hacernos sentir el Congreso que tenemos nosotros que hacer justicia en su verdadera dimensión, sin ningún, más allá de persecuciones políticas, para no darle la razón a estos, a excusas y pretextos. Gracias, señor presidente, eso era todo. Gracias, colega Donaire. Tiene la palabra el colega Bienvenido Ramírez. Buenos días, presidente. Buenos días, queridos colegas. Presidente, quiero felicitar a esta comisión de fiscalización, la cual usted preside, el trabajo exhaustivo que ha venido haciendo durante estas investigaciones, de una lucha frontal contra la corrupción, por lo cual hemos sido elegidos por el Perú, por el pueblo peruano. Y darle la tranquilidad al pueblo peruano que no vamos a ser flexibles a actos de corrupción que han venido azotando en los últimos gobiernos de nuestro país. Este trabajo ha sido un trabajo razonable, en tiempos razonables, en esta comisión de fiscalización, y pues ahora ya la pelota de esta corrupción está en la cancha del Ministerio Público, y esperemos que no tarden tanto en verdaderamente dar un veredicto final de los responsables de esta corrupción que ha venido azotando a nuestro Perú, y que probablemente habrá más cosas que destapar en nuestro país. La corrupción es inmensa. Luchar contra la corrupción no es fácil y es enfrentarse a grandes poderes económicos. Así que yo quiero felicitar una vez más a esta comisión de fiscalización, la cual usted preside, que haremos un trabajo claro y transparente. No somos obstructivos. Lo que sí es, fiscalizamos para darle esa tranquilidad a nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Bienvenido Ramírez. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo a mis colegas congresistas. Presidente, para saludar el excelente trabajo que ha tenido vuestra presidencia y los integrantes de esta comisión de fiscalización. Presidente, esto trae a la memoria también cuando en el periodo parlamentario anterior también investigamos al expresidente Alejandro Toledo, y que, si bien es cierto, la Fiscalía archivó el tema de enriquecimiento ilícito, pero esta comisión de fiscalización encontró el presunto delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, que permitió que el señor Alejandro Toledo pase de testigo a investigado, hoy con detención preventiva. Entonces, presidente, me parece muy interesante que ahora también esta comisión se pone de pie y todos sus integrantes, y es así que se ha logrado determinar presuntos delitos como la usurpación de funciones de la señora Nadine Heredia, la presunta falsificación también de documentos y también el delito tributario que incluye a Nadine Heredia y también ciertos funcionarios. Y qué bien, presidente, también que acá en este informe y hay de que haya también la acusación constitucional a los ministros que también obran en este informe. Entonces, presidente, me queda decir, felicitar una vez más y ratificar esta lucha frontal contra la corrupción. Y esto, tengamos la seguridad de que esto no va a quedar impune y que se llegue a la verdad, porque el pueblo peruano que nos ha elegido para representar en este magno Congreso de la República quiere que esto no quede impunidad y que se llegue a la verdad. Felicitaciones, presidente. Muchas gracias. Gracias, colega Segundo Tapia. Quisiera resaltar el día de hoy la presencia de todos los miembros de esta comisión. Estamos los 18 parlamentarios que conformamos esta comisión.
Eso demuestra, como siempre, la responsabilidad de los congresistas de la República. Quiero agradecer el valioso aporte de cada uno de ustedes en las diferentes sesiones ordinarias y extraordinarias que hemos tenido en este periodo. También quiero agradecer a la asesoría técnica, a los asesores, por el apoyo que han brindado durante todo este tiempo y también para la realización de este proyecto de informe final. Me pide uso de la palabra el colega Johnny Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Estudiado el informe que nos ha entregado el día de ayer, vemos que las investigaciones se refieren a determinados casos de la señora Nadine Heredia. 5 casos, ¿no? El caso de la carta remitida al exministro Herrera Descalzi, el segundo caso del señor Pedro Catariano de la llamada Luz Verde, la designación del presidente de la COPAL, de la Organización Deportiva Panamericana, el caso del señor César Villanueva Arévalo, exministro de Ollantumala, y el viaje al Brasil de la señora Nadine Heredia. Sin embargo, señor presidente, yo me permito llamar la atención de que hay algunos casos que no se han tomado en consideración. Por ejemplo, de las declaraciones de algunos testigos, en el caso del señor José Luis Paredes Terry, aparece que la señora Nadine Heredia designaba funcionarios de Estado. Una de ellas era, por ejemplo, su prima, la señora Tania Quispe, que se le enviaron a la SUNAT. Así se ha dicho. O en el caso de la OCE, donde se consiguió que ingrese la señora Magali Silva Rocío Carmen Calderón Binatea. Ese caso no se ha incluido como usurpación de funciones. Eso tiene que incluirse necesariamente, porque ahí se ve que hay también una usurpación mediante la cual la señora Nadine Heredia colocaba funcionarios de Estado. En segundo lugar, señor presidente, el asunto del señor Roberto Angulo, ex parlamentario de la bancada de nacionalismo, donde relata cómo la señora Nadine Heredia había estado tomando decisiones sobre la exoneración del canon radioeléctrico a favor de la empresa telefónica. Y le dice, oiga, hable con Sutanito, con Carlitos, le dice con el ex ministro de Transportes para ver este asunto, porque él estaba haciendo, el ex parlamentario, hacía un reclamo. Eso tampoco no se ha incluido. Y no se ha incluido la situación de cómo se había dispuesto por parte de la señora Nadine Heredia que el gobierno, con un proyecto de ley, cambió el pago de los aportes de las AFPs del descuento por sueldo al descuento por el fondo que tenía cada afiliado. Eso había estado canalizándose también a través de la señora Nadine Heredia. Esos 2 casos que me parecen importantes no se ha incluido en el tema de usurpación de funciones, porque la señora también estaba haciendo una serie de acciones sobre estos temas importantes. Yo le pediría, señor, que eso también se investigue, porque ahí corrieron millones. Aquí se manipuló el tema de las AFPs en la Comisión de Defensa del Consumidor. Se arrebató este tema para que sea vista en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y se vio en la Comisión de Defensa del Consumidor. Y los testigos refieren que la señora Heredia es la que tuvo injerencia también en ese asunto. De tal manera que yo pienso que esos casos, de esos temas económicos, donde hubieron millones de millones, tienen que estar incluidos en la investigación, porque si no estaríamos haciendo investigaciones sobre temas importantes, pero que a veces son menores respecto a esto. De tal manera que eso de una parte, señor presidente. De otra parte, habría que preguntar a la Comisión de Fiscalización por qué la señora Nadine Heredia tuvo toda esta facilidad de poder introducirse en el gobierno, tomar decisiones, poner funcionarios, ir a las sesiones del gasoducto, ver una serie de cosas en el mismo
gabinete, se reunía con ministros, Eso parece que tampoco no está en las conclusiones, porque hay denuncia de que se reunía con ministros para tomar decisiones y eso no aparece tampoco en las conclusiones. Entonces, ¿por qué sucedió todo eso? ¿Porque tenía tanto poder o porque también alguien toleró esa intromisión? Y quien toleró esa intromisión, ¿ha cometido delito o no ha cometido delito? Ha cometido delito, porque a sabiendas de que la señora Nadine Heredia no era funcionaria pública, estaba viendo que tomaba decisiones de Estado. ¿Y quién es esa persona que toleró para que su esposa participe en decisiones de gobierno? El señor Ollanta Tazo. Y sobre el señor Ollanta Tazo tampoco no hay ninguna mención en este informe. ¿Ha encubierto ese delito de usurpación de funciones, sí o no? Yo creo que también eso debía estar en las conclusiones, porque si hubiera habido un presidente que hubiera puesto límites a su cónyuge, a la primera dama, y le hubiera dicho, usted no se puede meter en estos casos, los delitos no se hubieran producido, el daño al país no se hubiera producido, la crisis política que hemos tenido permanentemente en el anterior gobierno no se hubiera producido. Entonces, él también tiene responsabilidad en estos actos. Y repito, al señor expresidente Ollanta Humala no se le menciona en ninguna parte a efectos de que podría ser con los procedimientos de ley debidamente investigado. Yo lo solicitaría entonces, señor presidente, en conclusión, de que se incluya ese punto de que el que toleró la usurpación fue el presidente de la República. Segundo punto, que se investigue también la interferencia de la señora Nadine Heredia en el tema del canon radioeléctrico, la empresa telefónica como de las AFPs, porque hay aquí elementos para ese caso. Tercer punto, que se investigue la designación de funcionarios por parte de la señora Nadine Heredia, porque una primera dama no nombra funcionarios públicos. Y en cuarto lugar, todas las cosas que aquí ya se dice en este informe y obviamente se refiere a una usurpación de funciones. Yo, en honor a la justicia, porque nosotros tenemos que hacer justicia y no ver aquí cuestiones políticas, sino justicia, yo veo, señor presidente, como se lo comenté ayer, de que esto de que la señora Heredia presentó una carta al exministro Herrera Descalzi y por eso haya cometido delito de usurpación de funciones no tiene mucha consistencia. Porque cualquier ciudadano presenta a un ministro, puede ser al presidente de la República, al defensor del pueblo, al controlador, y le puede hacer un pedido. Es un derecho ciudadano. Y por eso alguien no comete pues usurpación de funciones, ni el ministro que puede canalizar el pedido comete usurpación de funciones o falsedad. Pues yo creo que ahí, más bien, en ese punto, señor presidente, nosotros no estamos de acuerdo. Porque, repito, los hechos que se han evaluado en el informe no encajan dentro del tipo penal de usurpación. Repito, todos, según la Constitución, tienen derecho a hacer peticiones, sea un obrero, sea un campesino, sea un profesional, sea un funcionario, sea quien sea. Y si el ministro recibe esto y lo tramita, ¿está cometiendo delito? Eso pues no tiene ningún sentido. Yo creo que ese punto, en el primer punto de este informe, yo lo pediría que se vote aparte porque creo que ahí no hay consistencia y creo que es un exceso, señor, denunciar al exministro Herrera Descalzi por haber tramitado un pedido de la señora Nadine Heredia, porque repito, en el contexto de los derechos ciudadanos, ella estaba actuando como un ciudadano, repito, cualquier ciudadano ha podido hacer el pedido que aparece ahí sobre la evaluación de una laguna para ver qué efectos ecológicos producía, ¿no es cierto? A mí me parece una situación que no encaja dentro del delito mencionado. Pido, señor, que se pueda incluir los puntos que acabo de mencionar en el informe correspondiente y este punto en particular sobre el exministro Herrera Descalzi se pueda votar aparte. Muchas gracias. Gracias, colega Johnny Lescano. Sin embargo, permite decirle, yo hubiese preferido que lean bien el informe. No estoy dialogando, estoy en opinión. Cuando sustentamos el tema de Laguna Parón y se revisa bien la documentación, esa carta a la que hace alusión la señora Nadine Heredia Alarcón con esa fecha nunca existió. Esa carta llegó posteriormente
cuando ella ya había tramitado una supuesta carta. Por lo tanto, ahí tanto la señora Nadine Heredia como el señor ministro falsearon la verdad, porque ¿cómo van a ellos tramitar una carta en septiembre si la carta llegó en octubre? Por favor, leer bien el documento. Sin embargo, también quiero responder al colega Yunescano. No creo que sean hechos menores lo que ha concluido esta comisión. Yo creo que nos hemos ajustado a la verdad en forma seria y objetiva. También hay algunos delitos que se habrían cometido, pero lamentablemente no tenemos las pruebas para poder corroborar, ya sea con testimonios o documentos. Hemos tratado de los delitos, supuestos delitos, y acá estamos concluyendo, estén corroborados no solamente, digamos, por un testimonio, sino también por pruebas que así lo acrediten. Colega Johnny Lescano. Sí,